Dios es bueno en todo momento. Les comentaba que hace 15 años fue la primera vez que vimos al pastor Ricky, que estuvo de invitado en la iglesia, y cuando la primera vez que me habló por mi nombre, aquí ya a varios les pasó, ¿verdad?, que les habló por su nombre, y se siente algo maravilloso. Yo siempre le decía a Dios: Señor, somos tantísimos en este mundo que yo quiero saber si tú me conoces por mi nombre, porque yo me imaginaba como las hormiguitas cuando salen del hormiguero, y decía: son tantas hormiguitas tan difíciles de diferenciar, pero todas tan diferentes, pero así somos nosotros. Y yo le decía: me siento una hormiguita insignificante en este mundo, pero si tú me conoces, Señor, yo quiero que tú me hables por mi nombre. Y esa vez recuerdo que venía el pastor y dijeron que era un profeta. Tenía cierto miedo de que él llegara, porque yo decía: es un profeta, me va a descubrir todos mis pecadillos. Decía yo: no, ¿y qué tal si me exhibe? ¿Y qué tal? Porque estábamos acostumbrados a ese tipo de profetas. Y yo decía: no, pero en más había en mi corazón la emoción de escuchar que Dios me hablara por mi nombre. Y ese día Dios lo hizo, y llegamos y empezó que Brenda, y luego Brenda Valdés, y pasé y me dio esta palabra, y me dijo, primero me dio una palabra que yo había estado orando por dos hombres esa mañana. Uno era mi hermano Jorge y otro era mi esposo Isaí, y después me dio esta palabra y me dijo que Dios me daba este versículo, que lo guardara en mí y que siempre lo recordara. Y sabe que ayer estaba preguntándole al Padre sobre qué compartir y Dios me trajo este versículo a memoria. Entendí, ¿sabe qué? El por qué Dios me eligió. Este versículo dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí para que llevéis fruto. Porque sabes que Dios nos eligió para que llevamos fruto. Dios nos eligió para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros crezcamos en el Evangelio, crezcamos en los ministerios que Él tiene para nosotros, y que también llevemos fruto para que levantemos a más personas, no solamente nosotros. Entendí este versículo, el por qué Dios me eligió y el por qué yo hoy tengo que estar aquí compartiendo su palabra, a pesar de las aflicciones, de las situaciones o de lo que yo esté viviendo. Así es que vamos a ver este tema que hoy quiero compartirles, que tiene mucho que ver con este versículo, que tiene mucho que ver con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque ¿quiénes de aquí están seguros que Dios los eligió? ¿Quiénes de aquí dicen: con seguridad fue Dios el que me eligió? Miren, yo un día llegué a la iglesia llena de problemas, con el matrimonio casi destruido, y llegué buscando algo en el que yo me sintiera un alivio, en el que yo sintiera un descanso. Y llegué a la iglesia y llegué buscando esto, y Dios se me presenta. Y yo siempre pensé que yo era la que había ido a buscar a Dios. ¿Sabes qué? Dios me había elegido desde allá, desde la preexistencia, desde que era espíritu y estaba con Él. Ya Dios me había elegido para que viniera a este mundo y cumpliera un propósito. Y entendí que ese era el tiempo que Dios tuvo para que yo me acercara y empezara a conocer y a saber de Él. Así es que el tiempo que Dios tiene para ti, el tiempo en el que Dios te eligió al día de hoy, ¿sabes qué? Es glorioso todo lo que Dios hace. Aunque a veces sí, dice el libro de Juan 16:33, dice: todas estas palabras os he hablado para que en mí tengan paz, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sí, mira, todas las enseñanzas que estamos recibiendo y todo lo que hemos vivido a partir de que nos acercamos a buscar a Jesucristo, hemos vivido muchas aflicciones, ¿sí o no? Pues Jesús nos dice: yo ya les he enseñado mucho en el camino, porque cada proceso que has vivido en tu vida ha sido una enseñanza. Cada proceso, cada situación que has vivido en tu vida ha sido una enseñanza que Dios ha permitido, pero también hay otras que nosotros hacemos que pasen en nuestras vidas por nuestra desobediencia, ¿sí o no? Pero en todo es una enseñanza y un aprendizaje de Dios en nuestras vidas. Amén. El día de hoy yo les voy a compartir un tema que se llama, Cami, porfis, la vid y los pámpanos. Y en este tema de la vid y los pámpanos nos vamos a ir a Juan 15:1. Juan 15:1. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Cuántas veces no hemos leído estos versículos? Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí, ¿quién es el que está hablando? ¿Y a quién le está hablando?
a sus discípulos y les está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre que está en el cielo es el labrador. ¿Qué trabajo o qué función tiene un labrador? Trabajar la tierra. Y nosotros sabemos que somos nosotros la tierra, ¿sí o no? Y sabemos que un día Dios eligió tomar a Jesús o enviar a Jesús a este mundo para que se hiciera de carne y hueso como nosotros, para que viviera lo que nosotros vivimos, para que nos entendiera lo que nosotros vivimos, para que conociera el dolor o el sufrimiento o padecimiento que pasamos, para que nosotros de Él tuviéramos enseñanza, ¿sí o no? Entonces dice este versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sabe que al ser Dios el que labra la tierra, nos está diciendo que Él tiene ese trabajo que hacer a nosotros? Porque Jesús le estaba hablando ¿a quiénes? A sus discípulos, y les estaba diciendo: sí, yo soy el árbol, yo soy ese árbol, la vid, porque sabes que la vid es el árbol o la planta de donde crecen las uvas. Y le está diciendo: yo soy el árbol o la planta donde crecen las uvas, pero hay alguien más, el que labra la tierra, el que preparó la tierra, ese es mi Padre. Y si hablamos en lo natural acerca de esta planta, ¿cuántos de aquí no han visto unas uvitas en su planta, el crecer? Y verdad que las ves y se ven pero bien antojables. Y a mí me tocó que una persona tenía una planta de estas y crecían las uvitas pero negritas, pero tan dulces, no sé si han visto que hay uvas negras. Y ese árbol era tan codiciable que yo creo que no se esperaba nadie a que se dieran bien las uvas cuando ya se las andaban arrancando, porque se antojaba mucho ese árbol. Sabemos que la palabra, en toda la palabra se habla a través de parábolas. Y hay cosas que en lo natural vemos, pero que nos quiere dar una enseñanza. Y la vid nos da una enseñanza. Jesús nos está diciendo: yo soy ese árbol, pero sabes que mi Padre, que es el labrador, un día tomó esa semilla que soy yo, la mandó a esta tierra, y esa semillita que es Jesucristo, ¿sabes que un día esa semilla tuvo que morir? Y que esa semilla tuvo que morir para que nosotros estuviéramos aquí. Y dice: mi Padre es el labrador. Y ¿sabes qué? Él está aquí y viene aquí para labrarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús está diciendo esto, dice, nos enseña este capítulo, Juan 15, que hay una profecía que fue escrita en Isaías 11:1, vamos a verlo. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El que sigue, hasta el 4 vamos a llegar. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién estaba hablando aquí Isaías? ¿De quién? Y miren todas las características que nos está dando. Dice que del tronco de la vara de Isaí nacerá un retoño. ¿Y quién crees tú que es ese retoño? Jesús. Y nos está hablando de lo importante que es la descendencia. Como a veces leemos versículos y no vemos que en cada versículo hay una enseñanza. Y vemos que si Jesús viene de la genealogía de David, y nos está diciendo que cuando viniera Jesús iba a tener todas estas características y lo que Él iba a venir a hacer por este mundo y por cada uno de nosotros. Entendemos que si Jesús es la vid y el Padre es el labrador, nos está diciendo aquí que fue enviado Jesús con un gran propósito. Y ¿sabes qué? No hay nadie mayor en este mundo que Jesucristo. Yo creo que no hay nadie como Él. Él es único. ¿Sabes qué? Que a mí me gusta mucho cuando nos enseñan, ahora que fuimos a Los Mochis y estaba una pastora predicando y nos enseñó a orar y dándole gracias a Dios por todos los atributos, ¿sí recuerdan? Y nos decía: dile a Dios
ora a Dios un tiempo diciéndole sus atributos. Y ¿sabes qué? Cuando estábamos orando, a mí me pasó esto, que cuando estaba orando diciéndole sus atributos a Dios, a Jesús, a Dios, ¿sabes qué? Mi corazón no podía dejar de llorar, porque es hermoso y te ministra tanto el que nosotros comprendamos todas las virtudes y las cualidades y las características que tiene Jesús para nosotros. Porque es tan hermoso lo que Jesús hace por nosotros y es tan hermoso lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Sabes que cuando empezó lo del proceso de mi mamá, estábamos en Renueva y yo le pedía tanto a Dios una palabra que me alentara? Le decía: Señor, dame una palabra que me dé fuerza, dame una palabra que me sostenga, que yo sepa que tú estás conmigo. Y yo pensaba que me iban a hablar y me decían: Brenda, el Señor te dice así. Y no, ¿sabe qué fue lo único que me dijo el pastor? Brenda, Dios me da este versículo para ti, porque Dios es así, Dios habla a través de su palabra. Y hoy vamos a entender la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas, pero que no hemos aprendido a tomarla para nosotros. Me dio Nahum 1:7. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios me estaba diciendo: mira, yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza, yo te conozco porque confías en mí, tú mantente firme porque yo estoy contigo. Y lo entendí, ¿sabe? Pero uno a veces en sus emociones pide y pide y pide más cosas, cuando Dios en su palabra te está diciendo quién es Él y lo que va a hacer en ti. Y si aprendemos a ver todos los atributos que tiene Jesús, vamos a entender el amor tan grande que Él tiene para nosotros. Y es tan inmenso su amor, que por cierto quiero darle muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el viernes aquí con mi mamá. Gracias en verdad por su amor, por su servicio, porque vi por ejemplo a las personas que son servidores, que no venían a servir, pero tomaron su lugar de servidores. Sabe que tienen un corazón tan grande que en el momento que se necesita sirven. Y no les importa qué momento sea. Yo sé que todo delante de los ojos de Dios tiene una recompensa y Dios lo ha visto. Yo no me esperaba, la verdad, y me llena de alegría el saber que somos una familia tan unida y que estamos todos para ayudarnos y apoyarnos. Y les quiero dar muchas gracias, la verdad les amo mucho. Sé que mi familia también está agradecida porque sé que se sintieron a gusto y apoyados de que estuvieran aquí. Sé que muchos recibieron un abrazo sincero y de mucho amor, mi familia, de parte de ustedes. Así es que muchas gracias, en verdad. Gracias por estar con nosotros. Amén. Entonces, vamos a continuar en Juan 15:2. Ya estoy llorando a Dios que me dé una pantallota allá atrás para no estarles dando la espalda acá. Ahí ayúdenme. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Y qué quiere hacer el Padre? Limpiarnos. El Padre quiere limpiarnos. ¿Sabes por qué a veces vivimos tantas pruebas, tantas luchas y tantas aflicciones? Porque estamos siendo limpiados. Porque el Padre nos está limpiando y tiene que limpiarnos de todo lo malo que traemos. Yo les decía, yo llegué un día buscando a la iglesia algo que me llenara, porque sentía un vacío, porque venía de un matrimonio casi destruido. Y ¿sabes qué? Llegué y cuando recién llegamos fue como que si pasara algo, no sé cómo, que fue una barrida que nos quedamos sin nada. Y Dios dijo: bueno, pues ¿quieren seguirme? Ahí viene el proceso. ¿Sabes qué? Dios empezó a quitarnos todo, hasta amistades, y nos quedamos solos, y nos quedamos debiendo la casa, sin vehículo, vendiendo los muebles para pagar deudas. Mal que nos quedamos, pero ¿sabes qué? Con un amor tan grande por buscar a Jesucristo. Y entendí que Dios tiene que hacer limpieza en nuestras vidas para que realmente le sirvamos, porque no podemos quedarnos amando otras cosas o buscando otras cosas, cuando el único amor que tenemos que tener es Él y buscarlo a Él. Escuchaba ahorita ese canto de Yo te agradezco. A mí me encanta ese canto y era mi himno de todos los días, pero en voz de la hermana Jenny Rivera. Y yo lo cantaba siempre.
y bastante, y le decía a Dios: Señor, yo quisiera agradecerte todo lo que has hecho, Padre, pero no tengo palabras. Y hay veces que así pasa, por más que queremos agradecerle a Dios, ¿verdad? Que no sabemos ni qué decir ya, porque se nos acaban las palabras. Pero sabes que cuando tu corazón está agradecido, Dios lo sabe sin que tú digas una sola palabra. Porque el Padre dice que Él conoce a los que en Él confían. Y sabes que si tú estás confiando en Él, Dios sabe y te conoce quién eres tú, y va a salir a tu ayuda y a tu encuentro, porque lo hizo conmigo, porque lo hizo con mi familia. Hoy entiendo el por qué Dios permitió que pasaran las cosas así, porque Dios estaba fortaleciéndonos como familia, pero también uniéndonos. Les doy testimonio que el viernes mi familia, mis hermanos y hermanas y hasta cuñadas, sobrinos, nos vamos a juntar en casa de mi mamá para hacerle una oración de agradecimiento a Dios por la vida de mamá. Y esto no pasaba, y sé que mi madre está ahorita de regreso con el Padre porque cumplió su propósito y Dios tuvo misericordia de ella y la recibió en sus brazos, pero ahora seguimos nosotros, la familia, que nos unamos y busquemos a Dios de todo corazón. Y sé que esto Dios lo permitió para que mi familia le encuentre y le conozca. Amén. Y yo estoy muy contenta por eso. Le decía a Dios: Señor, yo creo que con todo lo que traigo en mi cabeza no voy a poder concentrarme para hacer un tema, para hacer una enseñanza. Y mire, Dios fue bien bueno, hermosamente bueno, como Él siempre lo es, que así al instante que abrí mi Biblia y saqué mi cuaderno, Dios me dio la palabra. Y espero que así como es de bendición para mí, también sea para usted. Amén. Entonces, esta palabra ahí también dice todo pámpano. ¿Pero qué es un pámpano? Nos vamos a la primera diapositiva, Cami, porque estamos hablando de la vid. La vid verdadera es Jesucristo, el labrador es el Padre, pero el segundo versículo, Juan 15:2, dice que todo pámpano, y la vid verdadera es Jesús, el labrador es Dios, y el pámpano son ¿quién? Tú y yo somos los pámpanos, que conectados con Dios vamos a dar fruto. Más adelante vamos a ver que el pámpano que no está conectado será quitado. Amén. Pero ¿qué es un pámpano? Un pámpano es un simiente verde, un sarmiento verde, perdón. Es una ramita que crece de la vid cuando es recién podada. Y ahí tenemos otra diapositiva, Camila. Esos son los pámpanos, lo que está marcado con verde. La vid es el árbol, el tronco. Los pámpanos son lo que está en verde y el fruto pues ya son las uvas. Y tenemos otra diapositiva, hoy las puse muy juntitas. Y dice, vamos a leerlo todos juntos. Los sarmientos son brotes que salen de las ramas de la vid después de la poda. Son las partes que quedan después de cortar las ramas viejas y secas y son cruciales para el crecimiento y la producción de la uva. Un sarmiento produce fruto porque está unido al tronco y se alimenta. Fíjate lo que es un pámpano. Un pámpano es un sarmiento verde y luego dice que después, no sé si has visto que cuando crece un arbolito y le empiezan a salir sus ramitas y agarra su ramita, es verde y es flexible la ramita. ¿Te ha tocado moverle y que no está firme? Bueno, pues ese es un pámpano. Ese es cuando todavía es un pámpano y es un sarmiento que está verde, pero luego se convierte en un sarmiento, que es lo que ya estamos viendo en la diapositiva pasada, lo verde. Ya es un sarmiento que está maduro y firme. Y si tú te fijas, si hablamos en lo parabólico, como habla la palabra, esta enseñanza nos está diciendo que nosotros un día fuimos ese pámpano o sarmiento verdecito que era flexible y que con cualquier cosita, ya me voy de la iglesia, ya no quiero nada, ya me peleé con mi esposa, ¿para qué busco a Dios? No, ya no. No me va bien el matrimonio, me acerqué a la iglesia porque quería que mi matrimonio se restaurara y al contrario me fue peor, ya me voy. Ahí nos está hablando de que una vez fuimos ese tipo de sarmiento, el sarmiento verdecito, que con cualquier cosita se doblaba
Y dice Dios que Él no quiere que nosotros seamos sarmiento verde, sino que seamos un sarmiento maduro, porque el sarmiento maduro, ¿sabe qué es? Es la varita que ya se hace firme y que sostiene al fruto. Porque tú y yo fuimos elegidos para que creciéramos como árboles y diéramos frutos, pero para que esos frutos permanezcan. Y para que pueda permanecer ese fruto en ese árbol, ¿verdad que ese árbol tiene que estar fuerte y firme? ¿O quieren ser como, por ejemplo, creo que las sandías son las que se dan en el piso, ¿no? Porque de tan pesado el fruto no puede cargarlo. No, nosotros no podemos ser de ese tipo de plantas. Nosotros somos de los árboles que, como dice el Salmos 1, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estos son los árboles que Dios quiere que seamos, y quiere que pasemos de ser el sarmiento, de que un día, el pámpano o sarmiento verde que un día llegó a la iglesia y que por cualquier cosita se quería ir, a que seamos un sarmiento maduro que resista el fruto. Pero ¿sabes cómo va a resistir? ¿Cómo es que pasa eso? Dice que el sarmiento maduro sale después de que podan la vid, después de que es cortada. Las luchas, las aflicciones, las pruebas son las podas que vamos a tener. Son las podas que vamos a tener. Si tú has pasado situaciones en tu vida que te han llevado a decir, ¿por qué yo tanto, Señor? Es porque Dios te está podando, porque te está haciendo un sarmiento fuerte y firme, un sarmiento maduro que sea capaz de resistir el fruto. Porque para eso fuimos, esa fue la encomienda de Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? Por tanto, fuerte. Hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate, esto es lo que el Padre te está diciendo. Es que tú eres un árbol. Es que yo soy la vid y tú eres el pámpano maduro que va a resistir. Pero te está diciendo, tú que ya eres un pámpano maduro, un sarmiento maduro, tú tienes que ir por las naciones y tienes que enseñarles lo que yo ya te he enseñado. Tú tienes que ir a ser discípulos, y eso es la encomienda que tenemos de Jesucristo. Nosotros no venimos a sentarnos para ser engordados. Nosotros venimos aquí para recibir enseñanza, guardarla en nuestro corazón, atesorarla, vivirla en nuestra vida, practicarla en nuestra vida y luego salir y enseñarla allá afuera, porque esa es la forma en que nosotros vamos a hacer frutos, y esa es la forma en que nosotros, cuando nosotros la guardamos y la llevamos a cabo, nos hacemos maduros y vamos a soportar el peso del fruto. Imagínate un discípulo que quiera levantar a otro discípulo y todavía sea un sarmientito verde que se ande yendo de la iglesia por todo. ¿Qué va a levantar? Por eso siempre les decimos, si Dios te dio la oportunidad de estar compartiendo la palabra, de ser un maestro y tener un grupo de discipulado, sé de buen testimonio. Llega temprano. Si pones algo, practícalo tú primero, para que no les pongas a hacer algo que tú no has hecho. Porque ¿sabes qué? El fruto, o como tú seas, así se va a hacer el fruto que tú quieras dar. Y yo creo que todos queremos dar buen fruto, porque más adelante vamos a ver un versículo en Mateo, dice que el árbol que no da fruto bueno será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego, y arderá. Y todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Amén. Entonces, entendemos que cuando hablamos acerca de pámpano y sarmiento verde a sarmiento maduro, estamos hablando acerca de ¿qué? No, estamos hablando acerca de etapas de crecimiento. Un día llegamos siendo la ramita verde que se doblaba con cualquier cosa, y a través de las enseñanzas y de lo que hemos estado aprendiendo, vamos viendo cómo si alguien nos saluda o no nos saluda, ya no decimos ya me voy. ¿Verdad que ya no somos tan niñitos para eso? ¿Ya aguantamos vara, sí o no? ¿O todavía no? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si estamos realmente teniendo una madurez. Si podemos recibir alguna mala cara, o que alguien no nos salude, o escuchar algo de nosotros y decir ya me voy porque hablaron de mí, quiere decir que todavía estamos siendo ese pámpano que es un sarmiento verde que por cualquier cosa se va a ir de la iglesia.
Y si hablamos de este capítulo, de capítulo 15 de Juan, dice yo soy la vid verdadera, pero si lo han leído, este capítulo habla mucho acerca de permanecer. Y esto se trata de permanecer. Para poder llegar a ser ese pámpano o sarmiento maduro, tenemos que permanecer. No podemos ser personas inconstantes o personas que anden de un lugar a otro y de un lugar a otro. ¿Saben qué? El árbol o la vid es uno, la vid verdadera es Jesucristo. Y conectados a Jesucristo vamos a ser ese pámpano que va a madurar y va a dar fruto. Pero si nosotros no permanecemos, nosotros nunca vamos a lograr dar fruto. Y veíamos que cuando leíamos que era un sarmiento, dice, al final decía que un sarmiento está conectado al tronco y se alimenta, por eso crece. Tú tienes que estar conectado a Jesucristo para crecer, porque te tienes que alimentar de su palabra, de sus enseñanzas, para tener un crecimiento y una elevación en tu vida. Porque si bien estamos hablando acerca de que un sarmiento es verde y luego maduro, nos está hablando de la etapa de hombre, ¿a qué? A varón, de hombre a varón. Y si o no queremos ser varones y varonas, o queremos todo el tiempo ser hombres y mujeres que anden ahí nada más sin constancia ni permanencia en las cosas de Dios. Queremos realmente llegar a una elevación, porque al último, y es un versículo que nos han enseñado mucho en Juan 15:15, nos habla acerca de llegar a ser ¿qué? Amigos de Dios. Y eso yo creo que es glorioso, el llegar a ser amigos de Dios. Amén. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él era el tronco, que Él era la vid y que conectado a Él iban a dar frutos. Y nosotros tenemos que buscar esa conexión con Dios siempre y por sobre todas las cosas. En Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué te limpia? Dios es el labrador. Pero que no toda la escritura es inspirada por Dios y útil, corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? Que los santos hombres de Dios sean perfeccionados. ¿Sabe qué? Si toda la escritura es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y Dios es el labrador, Dios quiere limpiarnos a través de ¿qué? De su palabra. Y aquí es lo más difícil que vivimos como creyentes, seguidores de Jesucristo. No nos gusta la palabra. Y es lo que más se batalla. Es lo que más se batalla. ¿Sabe que yo escuché personas decir que para qué la palabra, que mejor nada más el mover del Espíritu Santo? Pero imagínate, nosotros sabemos que la iglesia es 50-50. Porque dijo Jesucristo, Jesucristo, poder de Dios y sabiduría. ¿Sabe qué? Es 50% de sabiduría, 50% de palabra y 50% del poder de Dios. Y todos necesitamos la sabiduría. ¿Sabe qué? Para que haya un balance en nuestras vidas. Porque necesitamos ese balance para realmente ser varones y varonas. Si no, va a ser desequilibrado. Porque ahorita se usa tanto que las personas, en lugar de andar profetizando, estén adivinando las vidas de las personas. Porque hay un desequilibrio, porque no hay palabra. Porque no hay y ¿saben qué? Yo lo entendí tan bien y justo lo entendí. ¿Sabe qué? Yo le oraba tanto a Dios y le decía, Señor, ¿tú por qué me escogiste a mí? Mi mente en la confusión total. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Quién de mi casa oró por mí para que tú me eligieras? Yo no sabía de la preexistencia, yo no sabía que yo había sido espíritu y que había estado con Jesús y que yo elegí venir y Dios me dijo, te envío y vine aquí a cumplir un propósito. No lo sabía. Entonces mi duda era siempre, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Quién de mi familia oró por mí para que yo estuviera aquí? Y ¿sabe qué? Una vez una persona me profetizó y me dijo,
nadie de tu casa oró por ti jamás, no son ni cristianos y son bien del mundo y que no sé qué. ¿Sabe qué? A mí esa palabra me partió el corazón y me la pasaba orando a Dios por las generaciones pasadas, pidiéndole perdón porque ni siquiera habían intentado buscarle, porque para mí fue una carga esa palabra. Ahora cuando pasa esto de mi mamá, ¿sabe qué? Y que ya conozco que hay una preexistencia, que hay una eternidad, que ya sé que vine con un propósito, que conozco todo esto de parte de Jesús, viene Dios y me confirma. Estaba mi mamá en casa y vinieron a verla unas personas de Artesillas, porque mi mamá es de Artesillas, Coahuila, y me dijo mi papá, es que ahí están unas mujeres que buscan a tu mamá, pero no las conozco. Le dije, pues sabe, páselas. Y yo las pasé y les dije, sí, dígame qué quiere, qué se le ofrece. Y me dijo, ¿tú quién eres? Y ya le dije, no, pues yo soy Lupita, la más chiquita, porque así me conocen allá, Lupita, Lupe. Pero Dios me va a cambiar el nombre, van a ver. Hoy se ríen de Lupe, pero van a ver que Dios me va a poner otro más chidote. Y dijo, sí, eres la más chiquita, no que sí. Y me dijo, nosotras somos de Artesillas, somos cristianas. Porque llegaron y yo tenía alabanzas ahí en la tele. Y me dijo, nosotras somos cristianas. ¿Quién es cristiano de aquí de tu casa? Le dije, yo. Dijo, ¿y tu mamá siguió el camino de Dios? Le dije, sí. Dijo, es que desde que estábamos chiquitas, tu mamá y nosotras íbamos a buscar a Dios a la iglesia. Tu mamá siempre buscó de Dios desde que estaba chiquita. Dijo, solamente que después se encontró con su esposito y su esposito no la dejaba. Su esposito ya va a las cosas de Dios. Le dije, todavía no, pero le falta bien poquito. Y mire, entendí yo que Dios venía a traerme como un consuelo, un bálsamo a mi corazón de saber que mi mamá siempre había buscado la presencia de Dios. Que no era cierto lo que un día me profetizaron, que en mi familia no hubo quien creyera en Dios. Para mí era un peso. Para mí era un peso eso. Y usted puede decir, ay, pues ¿qué tiene? No, para mí sí me daba un peso el saber que nadie había orado por las generaciones. Y entendí que siempre mi madre tuvo en su corazón el buscar a Dios y que de ahí venía todo, porque mi mamá nunca nos inculcó ídolos ni ninguna otra cosa. Mi mamá solamente decía, confiemos en Dios. Y Dios y Dios. Y Dios sabe la relación que ella tenía con Él, que fue tan bueno y hoy la tiene allá. Amén. Entonces, vemos que la palabra es tan importante en nuestras vidas porque esa es la que nos va a hacer limpios, esa es la que nos va a traer la limpieza. Si usted se fija, cuando llegamos a la iglesia y empezamos a leer acerca de los mandamientos, o se nos dice que Jesús dice que nos amemos unos a otros, o que si te dan un golpe en la mejilla que pongas la otra, ¿verdad que fuimos conociendo la palabra? ¿Y verdad que dejaste de hacer cosas que antes hacías? Entonces la palabra, ¿sabes qué? Te hizo limpio. Y ahí está el efecto de la palabra. Y nosotros no sabíamos eso, o sí sabíamos que la palabra te traía limpieza. Porque déjeme decirle que yo tenía 9 años de seguidora de Jesucristo o creyente, pero no había sido limpia. No había sido limpia. Y dijeron por ahí, para mi vergüenza. Pero sabe que hoy estoy agradecida con Dios porque me dio la oportunidad de conocerle y de saber que su palabra tiene un poder y una importancia tremenda en mi vida, y que esa me ha estado haciendo libre y que esa palabra me ha estado llenando. Amén. Y es la palabra que con su fin me va a llevar a que yo sea perfeccionada. Amén. Porque es lo que Dios quiere, que todos lleguemos a una madurez espiritual. Amén. Entonces, Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que llevéis más fruto. Y aquí es donde muchas personas no resisten estar en la iglesia, porque ¿sabe qué? No buscan la palabra y no son limpios, y por eso salen, porque no hay un fundamento para que puedan permanecer. Y tenemos que buscar la palabra que nos hace que estemos en permanencia buscando a Dios y a Jesucristo. Amén. Job 23:12. Del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y sabemos que Job sí que la pasó mal, ¿sí o no?
Vivió todo lo más feo que se puede vivir. Pero ¿sabe qué dice Job? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Por más que tenía aflicción, por más que estaba enfermo, por más que tenía luchas, por más que tuve pérdidas en mi vida, en mi familia, en mis bienes, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Y Job nos enseña, ¿sabes qué? Que pase lo que pase, nunca te debes de separar de sus mandamientos. Tienes que vivir en sus mandamientos. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. El guardar tu palabra te va a fortalecer. Porque sabes, yo cada que pasaba algo le decía: Señor, tú dices que tú eres mi fortaleza. Señor, tú dices que tú eres mi fuerza. Señor, tú dices que estás conmigo. Señor, tu palabra dice, Señor. Y me agarraba de su palabra para tener esa fuerza. Así es que, como dijo Job, que nos da una enseñanza tan grande de vivir cosas tremendas, pero que nos dice que nunca se separó del mandamiento, ni nunca dejó de guardar su palabra. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Salmos 119, 9. Y este ya no lo sabemos. ¿Con qué limpiará? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Cuando está hablando de joven, nos está hablando de ese sarmientito verde que todavía se dobla, de una elevación. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué vamos a limpiar nosotros nuestro camino? Con guardar su palabra. Tenemos que guardar la palabra, atesorar la palabra. Que no te digan: es que la palabra es mucha letra y la letra mata. Mentira, no es cierto. La palabra de Dios te es útil para que tú seas perfeccionado. La palabra de Dios te da la enseñanza para que pase lo que pase, tú sigas de pie. La palabra de Dios te sostiene y te fortalece. Amén. Salmo 119, 103. 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi boca. Imagínate la palabra de Dios cuando tú estás viviendo tremenda situación y viene Dios con su palabra y te hace sentir gozo y te hace sentir alegría a pesar de las tristezas, a pesar del dolor. Yo lo viví. Yo sé que la palabra de Dios realmente tiene poder y que viene a ser esa miel que nosotros necesitamos en momentos de angustia y de tristeza. Amén. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra te va a limpiar, pero la palabra también va a traer orden a tu vida. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora sabemos que hay maldiciones que arrastramos y que nosotros tenemos que ir buscando la limpieza de esas iniquidades para que no nos gobiernen, para que no manejen nuestras vidas. Amén. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de él. Entendamos que Él es el tronco y nosotros somos la ramita, y que si somos cortados nos vamos a secar y vamos a morir, pero que si estamos conectados, ¿sabes qué? Nos vamos a fortalecer y vamos a dar fruto. Y ¿sabes qué? Dice la palabra que en esto se glorifica el Padre, y viene una palabra muy importante ahí que dice permaneced, y sabemos que cuando una palabra termina en D es una orden. Nos está preguntando si queremos. Nos está diciendo permanezcan, o es una orden que permanezcan en mí. Es una orden, porque si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si el pámpano no permanece pegado al tronco, no va a poder llevar fruto, se va a secar. Pero Él nos está diciendo permanezcan. Ahora, permanecer significa mantenerse en un mismo lugar. Es una unidad o una conexión permanente arraigada a Jesús, donde tu vida se convierte en la vida de Jesús.
Permanecer es una conexión o una unidad. Y en griego se dice meno o menón, y significa establecer residencia permanente o sentirse como en casa. Cuando yo llegué la primera vez a buscar de Dios, me sentí como en casa y le dije a Dios, de aquí soy, no me voy. El primer día que yo llegué y estuve ahí, y mire, ese día yo lloré tanto y derramé tanto mis lágrimas y solté tanto todo lo que traía, y sentí algo que se llenaba en mí, y yo dije, de aquí soy. Esta es mi casa y aquí me quedo. Y desde entonces, ¿sabe qué? No me he separado de buscar a Jesucristo. Porque permanecer significa sentirse en casa. ¿Quién se siente en casa? Permanecer, porque han permanecido. Y es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios quiere que hagamos. Ahorita hay que la gente no quiere permanecer en las iglesias. ¿Sabes qué? Es que no me gustó esta forma de la iglesia, la alabanza. Una vez a nosotros nos dijeron, es que ya me voy de la iglesia porque la alabanza dura bastante. Dura un chorro la alabanza. Ay, pero sí es tan hermoso alabar y adorar a Dios juntos. Ya me voy porque no, ¿saben qué? No me gustó. Y luego otra persona, es que ya ungieron a la pastora ahí como quién sabe qué, y a mí no me gusta eso, ya me voy. También se fue. Es que ya empezaron con la palabra y a meditar la palabra, ya me voy, y se fue. Y así muchas personas, ¿sabes por qué? Porque no les gusta permanecer, porque no están logrando tener esa conexión o esa unidad con Dios, con el Padre, y permanecer en casa. Y eso es lo que falta. Por eso hay muchas personas que andan de un lugar a otro y no quieren permanecer, y les falta eso para tener un crecimiento. Falta la permanencia para tener un crecimiento, para poder realmente, ahora sí que ser perfeccionados, como dice su palabra. Amén. El Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si te fijas dice, porque separados de mí. Pero alguien preguntó ¿por qué? Porque sabemos que cuando es por qué separado es pregunta, y por qué junto es respuesta. No hay una pregunta ahí, pero Jesús está dando una respuesta y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y te preguntas, ¿para qué quiero yo llevar fruto? ¿Para qué quiero yo una conexión con Dios? ¿Para qué quiero yo meterme en su palabra, transcribir, ir a un discipulado? Porque Dios te está diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. Y que sabemos que lo que Jesucristo nos dejó como instrucción es ir y hacer discípulos. Y si haces discípulos, ¿estás llevando qué? Fruto. Y dice ahí claramente que separados de Él nada vamos a poder hacer. Si nos estamos preguntando ¿para qué un discipulado? ¿Para qué transcribir? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué memorizo? ¿Para qué el significado de los números? ¿Para qué? Porque separado de Él nada podéis hacer. Porque esa es la conexión que tenemos nosotros con el Padre. Esa es la conexión que debemos de tener. Porque ¿qué no dice la palabra que Dios quiere que le entendamos y le conozcamos? ¿Y cómo le vamos a entender y a conocer si ni siquiera abrimos la Biblia? Si lo único que no sabemos es el Salmos 23, Jehová es mi pastor, y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, y los aplicamos en cada oración. Pero nunca nos acordamos que dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo sé, ¿sabes qué? Yo le estoy orando tanto a Dios y le digo, Señor, yo voy a tener una reunión con mi familia, dime qué palabra les voy a dar, porque esa palabra tiene que llegarles hasta los tuétanos, Señor. Y tiene que quitarle la genética mala, Señor, y darle la genética bendecida que tú nos diste desde allá. Y yo le oro tanto a Dios, digo, Señor, tú me vas a hablar. Y mi esposo me decía, mira, Brenda, vas a hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo decía, Señor Jesucristo, pues prepárame a mí para hablar de eso y ser fuerte y valiente para hacerlo, porque luego la casa es lo más tremendo. Pero yo sé que Dios va conmigo y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Amén. Entonces, si a un arbolito tú le cortas una rama y esa rama, porque mi mamá era muy fan de que le gustaba un arbolito y decía, me regala un piecito. ¿Quiénes son así que me regalen un piecito? Y verdad que luego lo llegas y lo metes en agüita y empieza a salirle raicita. Pues mira, sí, dice Rosita, yo. Si tú cortas una ramita de un arbolito y no lo metes en el agua, que es la palabra, ese no va a crecer, ¿verdad que se va a secar?
¿Y de qué sirvió que cortaras ese piecito tan bonito si no le echaste agüita? Así es que ¿de qué te sirve tú que estés tan bonito, tan chulo, tan hermoso si no tienes agüita? Te vas a secar. ¿Cómo? Fíjate, en lo natural nos enseña en lo espiritual. Porque así es la palabra, nos habla en forma de parábola, de alegoría, y nos enseña que hasta una ramita que tú le cortas a un arbolito o una macetita que te gustó, si tú no la pones en agua se va a secar. Si tú no te pones en agua en la palabra, te vas a secar. ¿Y para qué usan las ramas secas? Para la carne asada, ¿no? Para echar lumbrita y imagínate. Así es que tenemos que estar permanentemente, y ahora sí que dice la palabra en Juan 15:4, permaneced, es una orden. Permanece en Él y en su palabra. No es si quieres o no quieres, es que tienes que permanecer. ¿Quieres un crecimiento en tu vida? ¿Quieres llevar fruto? ¿Quieres cumplir el propósito? Y como dice San Juan 16:28, dice, salí del Padre, vine al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. ¿Quieres regresar con el Padre? Y por haber dejado este mundo, conéctate con Jesucristo, que es la vid verdadera, y recibe de su agua todos los días. Transcribe, lee la Biblia, memoriza los versículos, porque en el día de la aflicción los versículos, ¿sabes qué? Son el bálsamo que tú necesitas aquí. El día de la angustia te hacen mucha falta que tú tengas en tu memoria y guardados en ti la palabra. Amén. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí vemos como una persona que no está conectada con la vid verdadera y recibiendo el alimento que es la palabra, dice que será cortado, será echado al fuego y arderá. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque hay árboles que no dan buen fruto. ¿No te has fijado que a veces vas por la calle y ves un árbol de naranjas, pero que tiene unas naranjas bien bonitas, y dices, qué rico, hasta se te antoja, y te regalan una, pides una, y está tan amargosa que no te la puedes comer? Porque hay árboles que dan buen fruto y hay árboles que no dan buen fruto, y hay árboles que están dando fruto, pero solamente de apariencia. ¿Te acuerdas que vimos esto de la apariencia cuando vimos acerca de Yo soy luz? Que una lámpara, si no está encendida, solo es un adorno. Igual un árbol que tiene frutos que no son frutos digeribles o comibles, solamente es apariencia. Y hay muchos así que solamente están de apariencias, hablando de, sin conocer a el verdadero Jesucristo, que es la vid verdadera. Y qué tremendo, porque aquí dice que todo árbol que no dé buen fruto, dice que será cortado y echado al fuego, y ahí arderá. Mateo 7:19. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y nadie quiere ir al fuego, ¿verdad que no? Si aquí nos estamos con el calorón derritiendo, imagínate allá. Dios nos libre. Amén. Ahora vimos Juan 15:6. ¿Qué significa el número 15? Profundidad de la revelación de la palabra. ¿Y el número 6? Trabajo. Este versículo nos está diciendo que el que no trabaja en dar más fruto será cortado, porque esto es trabajo. Nos guste o no, el ministerio o el evangelio, el seguir a Jesucristo es trabajar. Esto es un trabajo. Y a veces decimos, pero yo estoy cansado de que trabajo allá, porque tengo que mantener mi casa, porque mantengo mi familia, porque esto, porque el otro, porque necesito comer. Sí, pero ¿sabes qué? Y dices, no tengo ganas de trabajar en la iglesia, pero dice ahí la palabra y el versículo, que si tú no trabajas, vas a ser cortado, porque el evangelio es trabajo. El crecer, el buscar tu madurez es trabajo, porque ¿a quién de aquí le encanta transcribir? A mí me gusta mucho escribir, en serio, porque hasta mi esposo me dice, ¿por qué no lo haces en el celular?
¿Por qué no escribes en las notitas? Digo, a mí me gusta el papel y la pluma. Y tengo libretas por todos lados, donde escribo y escribo y escribo. Otra vez vas a comprar otra libreta, otra vez porque me gusta escribir. Pero ¿sabe que hay quienes no les gusta escribir? Es que ya me cansé porque escribí mucho en la escuela. Ni escribía nada, ni siquiera ibas. Y todavía dices que escribiste en la escuela. Pero así somos, no nos queremos esforzar. Cuando, ¿sabes qué? Fuimos hechos para trabajar duro. ¿Que no somos ejemplo de Jesucristo? Y Jesucristo sí o no vino a esta tierra a trabajar. ¿O dice ahí que Jesucristo se iba a descansar? Dice que Jesús subía y oraba y enseñaba y predicaba, pero los discípulos sí se echaban sus sueños, ¿sí o no? Pero también les dio su regaño, que no les dijo, no pudieron haber orado una sola hora mientras él andaba orando. A nosotros los discípulos nos encanta el descansito, pero tenemos que trabajar, ¿sí o no? Tenemos que trabajar. ¿Y saben qué? Trabajo el que vivimos ahora en el Congreso. ¿Sí se dieron cuenta que fue un trabajo? Mire, nosotros empezamos a trabajar desde el jueves en la tarde, que pusimos a cocer la carne para la comida del viernes, y luego nos tocó la cena del viernes, y luego la comida el almuerzo del sábado, y luego servir en la tarde, y luego el domingo otra vez la comida. Fue un trabajar desde el jueves hasta el domingo. Y ¿sabe qué? Yo todos esos días no me sentí cansada hasta el final. Dije, Señor, eres tú el que nos fortalece, Padre bendito, eres tú. Pero ¿sabes qué? De ese trabajo tendremos la mejor paga, porque el Dios que servimos es el Dios que mejor paga. Y yo lo sé porque Dios nunca me ha dejado sin comer ni un día. Antes yo le ando diciendo, Señor, ya ayúdame a cerrar la boquita y no comer tanto, porque ya la gordura nomás no. Pero Dios es bueno y nos da a manos llenas, ¿sabe qué? Y ¿sabe qué? Tenemos que permanecer en la profundidad de la revelación de la palabra, trabajando. ¿No te gusta escribir? Regaña a tu manita y dile, te adiestras, chiquita, porque tú vas a transcribir la Biblia. Y no solamente Génesis, ni Éxodo, ni Proverbios, te vas a aventar Juan y Hechos y todos los capítulos de la Biblia, todos los libros de la Biblia, porque ¿qué no dicen Deuteronomio que transcribirá la ley? Aparte, si tú te das cuenta, cuando transcribes se te queda más aquí que a cuando lees nada más de corridito. Es beneficioso para nosotros, pero ¿sabe qué? La carne no quiere. La carne no quiere que nos esforcemos ni que trabajemos. La carne te dice, ya te dolió la mano, chiquito, descansa, duérmete un ratito, y apenas escribiste un versículo de los 10 que te tocan por día. Pero la mano ya se cansó, se te hizo ampolla, ¿sí o no? Entonces tenemos que esforzarnos. Esto es un trabajo. El transcribir, el memorizar, el aprenderte los números es trabajo. Y te está diciendo, si permaneces en mí, porque si no permaneces, dice que vamos a ser cortados y echados al fuego. Y nadie de aquí quiere esto. Así es que si tú habías pensado que venir a ser seguidor de Cristo y servir a Cristo y buscar de Dios era el cuento de hadas de felices por siempre, no. Dijo Jesucristo, estas cosas, estas revelaciones les he hablado, pero confíen, porque yo ya he vencido el mundo. Y si Él lo venció, ¿nosotros qué no podemos hacer? Si tenemos ejemplo de Él, y si Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. No nos dice solo voy a estar con ustedes 2-3 días, hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes. Amén. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Fíjate cómo Dios y Jesucristo son tan buenos que te dicen, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y será hecho. Todavía nos da promesas. Y el 15:7, el 7 es activación. Y fíjate, todavía hay cosas que se van a activar en ti por permanecer pegado al Padre y por permanecer pegado a la palabra. Pero no alcanzamos a comprender ni a dimensionar que Dios tiene cosas grandes y sorprendentes para nosotros. Que ya es el tiempo de que nos enamoremos de la palabra con pasión. Que digas, como dijo Job, que guardaba su palabra más que la comida. Porque aquí decimos, ay, los cristianos no tenemos vicios más que el comer. El comer la palabra, chiquito, no el comer la comida.
Ya esa enseñanza que traíamos de que pastor sin panza no es pastor, elimínela, no es cierto. No es verdad. Aquí, ¿sabe qué? Cero vicios, más que nuestro único amor verdadero tiene que ser la palabra, el buscar alimentarnos todo el tiempo de su palabra. Amén. Juan 15:8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo hacemos que el Padre esté contento? ¿Cómo le damos gloria al Padre? No solamente es te doy gloria, no, es llevando fruto, porque a veces cantamos lo que ni sabemos, cuando en realidad el Padre se glorifica cuando tú y yo maduramos y empezamos a llevar fruto. ¿Quién de aquí ya está orando por sus discípulos? ¿Quién de aquí le está diciendo, Señor, todavía no sé quién sea, Señor, pero ya envíamelo, prepara su corazón, Señor, pónmelo enfrente, Padre, y ayúdame a mí para estar listo, y ayúdame a mí, Señor, para ser de bendición, porque tenemos que estar preparándonos para glorificar al Padre, llevando fruto. ¿Cómo cree que la iglesia se va a llenar? La iglesia se va a llenar cuando nosotros vayamos y hagamos frutos. Porque ¿qué no dijo en Génesis 1? Que cuando Dios formó al hombre, ¿qué no le dijo? Fructificad y multiplicad. Primero tienes tú que ser un sarmiento verde, un sarmiento maduro para echar fruto, y luego después tienes que, ahora sí, multiplicarte. Primero te tienes que fructificar tú y después multiplicarte. Y ahorita es la preparación que estamos teniendo como iglesia, el fructificarnos para un día multiplicarnos, pero ya todos listos. Yo he visto aquí cómo hay personas que dan un abrazo, que dan una palabra, que tienen un corazón de servir, y digo, Señor, realmente tú estás haciendo cosas grandes, porque estamos aprendiendo así acelerados, así a recibir a las personas. Porque estamos siendo enseñados de parte de Dios a tener un corazón de misericordia. Porque una persona que abraza con todo su amor a alguien más está viendo la miseria del corazón que tiene esa persona. Y atrás de ese abrazo, acuérdense que hay poder, porque Pablo dice que cuando Eutico cayó de la ventana, dice que solo corrió y lo abrazó, y con su abrazo resucitó. Porque hay personas que vienen muertas de afuera y que solo están esperando recibir un abrazo tuyo para que ellos sean resucitados. Y ese es el poder de Dios que tú y yo necesitamos para multiplicarnos. Amén. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjate que en Juan 15:4 les dice permaneced. En Juan 15:9 les vuelve a decir permaneced. A lo largo de estos capítulos vamos a llegar hasta el 10, y hasta el número 10 de versículos se menciona la palabra permanecer hasta 10 veces, pero solamente en 2 les está dando orden, en el 4 y en el 9. El 4 sabemos que es orden y el 9 es gestación. Siempre el permanecer te va a dar un orden para que tú gestes. ¿Y qué se trata de que geste un discípulo? Fruto. Tenemos que permanecer en orden para poder gestar discípulos o frutos. Amén. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahora, ¿qué es el amor? Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos. Andemos se trata de caminar, se trata de que permanezcas en el amor, que permanezcas caminando en amor. Porque este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Y qué está diciendo aquí? Que desde que estábamos con el Padre, esto ya lo sabíamos. Aquí solamente se nos está recordando lo que ya traemos en nosotros. Se está recordando lo que ya traíamos en nosotros. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién de aquí ama a Dios?
Amén. Dice, bueno, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Amamos a Dios? Guardemos sus mandamientos, amemos su palabra, atesoremos su palabra, vivamos su palabra, porque ese es el verdadero amor a Dios. En eso vamos a ser conocidos de que en realidad amamos a Dios, porque el decir amo a Dios solamente de labios es muy diferente a vivir una vida guardando sus mandamientos, y es una vida que va a dar testimonio a otros para que otros puedan creer en el que nosotros servimos. Amén. El permanecer, en Juan 15:10, el permanecer va a traer un crecimiento a tu vida que te va a hacer madurar. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿El que sigue? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Porque todavía dice, si tú permaneces, aparte de lo que ya te he dicho, que vas a dar fruto, que te vas a multiplicar, que vas a fructificar, que todo lo que pidas te voy a dar y que vas a tener una madurez y que vas a tener un crecimiento espiritual, también te está diciendo que te va a dar gozo. Y gozo aún en dificultades, gozo aún en aflicciones, gozo aún en pruebas. ¿El que sigue? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí es donde desde el 4 al 10 se dice la palabra permanecer 10 veces. Y el número 10 significa totalidad es totalidad o operación perfecta del Padre. Fíjate cómo nos está diciendo, y más adelante en Juan 15:16 nos dice todavía la última, permanezca, y es la número 11. El número 11 significa fidelidad. Y si Jesús les estaba dando esta enseñanza a sus discípulos, ¿qué les estaba diciendo que querían ellos? Discípulos fieles. Tú y yo tenemos que llegar a ser discípulos fieles, que permanezcan pegados a Él y pegados a su palabra, siempre buscando su palabra en todo momento. Juan 15:13. Ya vamos acabando. Nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y la Biblia, ¿sabes qué? Nos habla de alguien que hizo esto. La relación entre Jonatán y David nos habla de un amigo que da la vida por otro. Ustedes han leído la historia de Saúl, que se la pasaba buscando acabar con David, pero un día se encuentra con Jonatán y Jonatán le alertaba a David cuando su papá quería hacerle algo. Primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿El que sigue? Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Vamos a llegar hasta el 4. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vemos cómo la Biblia nos enseña que si tú permaneces conectado con el Padre, vas a llegar a estar en amor, a andar en sus mandamientos, pero que también hay una bendición que es el tener amigos. Y sabes que es algo muy bonito el tener amistades. Y acuérdate que la Biblia nos habla en lo natural y en lo espiritual, porque más adelante en Juan 15:15, vamos a leerlo, le está diciendo Jesús a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí nuevamente nos está hablando de elevaciones, nos está hablando de una persona que fue un varón y pasó a ser un siervo, y de siervo les dice Jesús: ustedes ya no van a ser mis siervos. Ahora, ¿saben qué? Por haber permanecido, por ser discípulos fieles, yo les concedo el ser llamados amigos. ¿Por qué? Porque el Padre a sus amigos les cuenta todo lo que hace. Y tú y yo, ¿qué no queremos que Dios haga eso con nosotros?
¿Sabes qué? Que un día antes de que pasara lo de mi mamá, me mandó mensaje en la noche mi esposo y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, ¿sabes qué? Tengo miedo. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, no sé, pero tengo miedo. No sé qué pasa, pero siento algo, no sé por qué. Y me acuerdo que me acerqué a mi mamá y oré por ella. Le dije, madre, si algo va a pasar, te pido por favor que no sea cuando yo esté sola, porque no voy a saber qué hacer. Espérate a que haya alguien más. Y Dios fue bien bueno, mire. Y yo sé que Dios estaba alertando, porque a la mañana llega mi hermano y me dice, traigo un dolor aquí en el pecho, y me dice que algo va a pasar. Y le dije yo, cállate, ave de mal agüero. Y me dijo, ¿sabes qué? Si algo va a pasar. Y empezamos, y llegó mi hermana y nos sentíamos así y todo. Dios fue preparando nuestros corazones. Dios fue preparando nuestros corazones. Dios fue como que dándonos como pistas, o no sé cómo se pueda decir, de que algo iba a pasar, pero fue preparando nuestro corazón para que tuviéramos esa paz. Lo inevitable tenía que pasar y teníamos que llorar, porque duele el perder a un ser querido, y aún todavía me acuerdo y me pongo a llorar por ella, porque pues está muy reciente y porque siempre la voy a extrañar. Pero sabes que tengo una paz enorme en mi corazón de que mi mamá regresó con el Padre, y me da un consuelo enorme el saber que mi madre está allá y que yo me voy a esforzar por un día alcanzarla, y que ahora me corresponde a mí el trabajar y el permanecer en su palabra para que yo cumpla el propósito por el cual Dios me envió aquí, para un día alcanzarla allá. Y les digo a mis hermanos, mamá solo cambió de dirección, antes era de la Vista Hermosa, hoy es del reino, está en los cielos, y un día nosotros nos vamos a cambiar para allá también. Y sabes qué, si nosotros permanecemos en su palabra, buscándolo a Él, agarrados de Jesucristo firme, sabes qué, un día vamos a lograr llegar con Él y decir, sabes qué, dejé el mundo, Señor, y regreso contigo, regreso a casa, porque eso es lo que todos estamos buscando. Pero tenemos que permanecer en su palabra, que nada nos haga desistir de buscar su palabra, porque sabes qué, la palabra nos va a ir haciendo libres. Y por más que te duela, y si tú un día le has dicho a Dios, bueno, Señor, ya me dolió demasiado, ¿sabes qué? Mira, Dios te dice, te va a doler, pero ¿sabes qué? Así como te está doliendo, también te voy a dar el antídoto o el ungüento para que ya no te duela tanto, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, y porque te dice, tú permanece en mí, tú sigue en mí, y yo voy a estar contigo todos los días. Tú necesitas de mi fuerza, yo te la voy a dar. Tú necesitas que yo esté contigo en día de la angustia, yo voy a estar contigo. Y sé que ese Dios que nosotros servimos es tan bueno y es tan fiel que lo va a hacer, que Él nunca se queda con nada, que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros algo que es maravilloso, y que sabes que el caminar es doloroso, y sabes que a veces va a doler más que otras veces, pero tú resiste y permanece en Dios, porque lo que Él tiene preparado para ti es mucho mejor. Yo le decía a Dios, yo sé que mi madre dejó la vida en esta tierra, pero allá empezó la vida eterna, y es a lo que tú y yo debemos de luchar por conseguir, un día llegar a la vida eterna. Y sabes que allá nos vamos a volver a ver, y allá nos vamos a conocer, porque si dice la Biblia que vino Moisés, Elías y Moisés, y les conocieron que eran ellos, quiere decir que nosotros también nos vamos a conocer, que vamos a saber quién fue Pablo, quién fue Pedro, quién fue David, y vamos a conocer hasta nuestros familiares. Así es que a ti y a mí nos corresponde permanecer en su palabra y luchar por ser esos discípulos fieles, que por más que tu mano esté cansada o te sientas cansado de leer o de transcribir o de venir a un discipulado, da el esfuerzo máximo, trabaja, lucha por lograrlo, porque eso te va a llevar a que haya una activación en tu vida, porque eso te va a llevar a que tú madures, a que venga lo que venga, tú resistas, a que vengan truenos, lluvias, tormentas, vientos, pero que tú sigas firme sobre la roca que es Jesucristo, y que nada te tambalee, sino que tú sigas adelante. Hoy yo entiendo que Dios me llamó para cumplir su propósito. Hoy yo sé que hay cosas que van a pasar en mi vida y que han pasado y que me han dolido hasta el alma, porque un día le dije a Dios ahí a un lado de mi mamá, ya, Señor, búscate a alguien más, porque hay una frase que dicen que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, y le dije, Señor, yo ya no quiero ser tu guerrerita, búscate otra, Señor. Pero ¿sabe qué? Entendí que Dios
quiere fortalecernos en todo y que Dios quiere levantarnos y hacernos madurar. Yo sé que para que un árbol crezca, primero se tiene que sembrar una semilla, pero que esa semilla tiene que morir. Y muchas veces van a haber semillas que nos va a tocar a nosotros ver morir, pero que después de eso vamos a ver cómo se levanta el árbol y cómo vienen los frutos. Porque yo sé que todo lo que hace Dios es con un propósito. Entendamos que fuimos escogidos para cumplir un propósito en esta tierra, que nadie nació por casualidad, que nadie nació porque se le chispoteó a mamá y a papá. Esa es una mentira. Nacimos porque dijimos allá en el cielo: envíame a mí. Y estamos aquí para cumplir un propósito. A partir de hoy, apégate a la palabra, busca la palabra todos los días, crece en la palabra y verás cómo tu vida va a ser diferente. Yo sé que me falta mucho a mí, porque le digo a Dios: Señor, sé que tú permitiste que pasara todo esto, porque es como que si me das unas cachetadas de levántate ya, despierta. Y todos vamos a pasar por esas situaciones, pero lo importante es que tú te levantes y que no te quedes ahí llorando o ahí esperando con tristeza y con dolor a ver qué más pasa, porque lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es bueno. Siempre lo que Él tiene preparado es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Y si el día de hoy estamos pasando luchas y pruebas y situaciones, el día de mañana tú vas a decir: tenía que pasar por ahí para que este fruto se diera. Hoy en mi vida entiendo que tuve que pasar. El día de que fue el congreso, me dieron una palabra y no entendía la palabra que me dieron. Y yo decía: Señor, ¿por qué tú me hablas de esto? Si yo quiero que tú me hables de mi mamá, si yo quiero que tú me hables de mi familia, ¿por qué me hablas de esto? Porque Dios me estaba diciendo: mira, vienen cosas adelante de ti que tú ni te imaginas, porque lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es sorprendente. Y yo estoy tan agradecida con Dios, porque sé que el que me tiene de pie a mí y a los de mi casa es solo Él. Y que si no hubiera estado Él con nosotros, quizás no estuviéramos nosotros aquí. No sé qué hubiera pasado, porque hubieron hasta palabras donde: se va mamá y me voy yo con ella. Pero mire, el día de hoy Dios nos ha sostenido a cada uno y hemos visto la mano poderosa de Él. Y ¿sabes qué? Sé que el permanecer trae fruto y yo hoy lo estoy viendo. Tú permanece buscando a Dios cada día de tu vida y vas a ver cómo se hace manifiesto su poder en tu vida, porque Dios quiere bendecirte y quiere darte más de lo que tú te imaginas. Quitémonos todo argumento que el enemigo pone en nuestras mentes. Quitémonos todo argumento que el diablo pone de que no somos nadie, de que no lo vamos a lograr o de que no vamos a poder cumplir algo, porque en Dios todo lo podemos. Y ¿sabes qué? No hay dolor y no hay situación que pases que pueda desistir que Dios cumpla su propósito en ti, y Dios lo va a hacer. Así es que permanece, porque no fuiste tú el que eligió a Dios, fue Él el que te eligió a ti. Y el que te está diciendo que vas a ser ese árbol que va a ser plantado junto a corrientes de aguas, porque ya estás siendo plantado. Aquí estás recibiendo esas corrientes de agua, y que tu fruto va a salir, y que tu fruto va a permanecer, y que tu hoja no va a caer, y que todo lo que tú pidas en el nombre del Padre, Él te lo va a dar, porque tú estás permaneciendo en su palabra, siendo un discípulo fiel. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Ponte de pie, por favor. Quiero cerrar este tiempo con un pasaje que, mientras ahorita que decía mi esposa acerca de que Él envía su palabra en momentos de angustia, nos da fortaleza, y recordaba este pasaje que Jesús pasó por momentos de aflicción muy difíciles. Lucas 22:42. Si me puedes apagar las luces, por favor, también. Fíjate lo que dijo Jesús. 3 veces Jesús le dice al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Esa es la voluntad que yo quisiera tener. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Te acuerdas que leímos que sudaba sangre y lágrimas también, aún con sangre? ¿Te puedes imaginar ese momento de Jesús?
porque dice que subió al monte de los olivos a orar. Yo no creo que la oración de Jesús haya sido: Señor, yo te pido. No, la oración de Jesús fue también dolorosa, de haber dicho: Jesús, Señor, ayúdame, tengo miedo. Señor, ayúdame. No creo que la oración de Jesús haya sido tan intensa, aun siendo el Hijo de Dios. Pero Jesús diciendo: Señor, ayúdame, pasa de mí esta copa, Señor, por favor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué hizo Dios? No dijo: hijo mío, voy a mandar ángeles para que destruyan todo. No. Fíjate lo que dice el 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Porque en los momentos de dolor hay un ángel que Dios manda para darte fuerza. Los procesos no los pasas tú solo. Dios sabe el dolor perfectamente cuando te duele. Pero Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permanezcan en mí, pero no solamente permanezcan en mí, sino también mis palabras tienen que permanecer en vosotros o en ustedes. Y en los momentos donde le digas: Señor, ayúdame, por favor, envía a tu ángel para fortalecerme. Te aseguro que al otro día te levantas con más fuerza. Porque hoy te aseguro que un día te vas a sentir sin ganas. Pero ¿sabes lo que te va a hacer regresar a buscar de Dios? La permanencia. ¿Sabes lo que te va a hacer regresar a la iglesia? La permanencia. ¿Sabes lo que te va a hacer regresar otra vez al camino? La permanencia. ¿Sabes cuántas veces me he querido rendir? Muchas. Yo también le dije al Señor tantas veces: Señor, yo ya no quiero, yo ya no puedo, ya no quiero seguir, Señor. Porque cuando te enfocas o quieres seguir a Dios, no solamente servirle en partes, es todo. Aquí es todo. Aquí no solamente es decirle: te doy la mitad, todo menos, no. Deja que entierre a mi padre, deja que atienda, deja que me case. No, aquí es como el joven rico: dalo todo, si no, no me sigas. Y saqué mis bolsillos y vacié todos mis bolsillos, vaciamos la cuenta del banco, todo. Y le dijimos: Señor, ahí está todo. Todo, ahí está. Pero esa es una aventura que hemos tenido él y yo. Sí, varias veces le he dicho: Señor, ¿qué onda? Ya se tardó la cosecha. Pero cuando dice: pide todo lo que quieras y te dará, es que cuando hay una permanencia en Él, sabes qué pedir. Eso no es para cualquiera. El pídeme lo que quieras no es para cualquiera. Porque muchos usaríamos a Dios como el genio de la lámpara, rasparle y decir: oh, dinero, oh, esto. No. Esa palabra es para aquel que ha llevado fruto. Y cuando le dices: pídeme lo que quieras, le dices: Señor, yo te pido que me des sabiduría. Ah, ya estás pensando como un discípulo. Te pido que me guíes, Señor, a cumplir tu propósito. Ah, ya estás pensando como un discípulo. Te pido que me guíes. Ah, ya estás pensando como un discípulo. Pero cuando decimos: Señor, dame riqueza, ah, estás pensando como un necio. La permanencia te va a hacer fortalecer. Y en los momentos de angustia, los que has pasado, porque yo creo que todos hemos pasado por momentos de angustia, el único que te ha hecho permanecer es eso, el que lo amas y la fuerza que Él te da.
Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria